Buenas noches, tutor y compañeros. A continuación hago la presentación de la programación de señales de voltaje por medio de un amplificador de un transistor BJT según eh, lo que nos indica la guía. Se hace voltaje de entrada, voltaje de salida del amplificador, voltaje de salida, voltaje continuo, la voltaje de salida y voltaje con ruido blanco y el voltaje de salida y salida de fase. Bueno, para la explicación de esta programación, pues se ejecutan aquí los mensajes pues para que el usuario haga el ingreso de los datos, que por decir en este caso tenemos ingreso al valor de voltaje en microvoltios. Se hace el ingreso del voltaje de entrada, lo que aquí solicitamos al usuario que el número que desee ingresar, el valor de voltaje de entrada y después le solicitamos también eh, la ganancia del, del transistor. Eh, a continuación pues se hace pues la multiplicación del voltaje por la ganancia, se imprimen mostrándole al usuario cuáles son los datos que ingresó y para que podamos realizar la parte gráfica, que es lo que deseamos como resultado. Entonces se hace el ingreso a esta variable, se le hace ingreso a este código para que pues podamos tener por medio de esto una onda senoidal junto con este seno, en donde pues a X se le hace el ingreso de este código y después le cogemos esta variable B1 en el que le digo que B1 sea seno X por el voltaje, que es el voltaje de entrada del usuario, y el seno X que sea el seno de todo esto, Después de esto pues digo que el voltaje 2 sea igual a B1, que es este, por la ganancia, que fue lo que ingresó el usuario. Con respecto a esto que se tomó como ingreso del usuario, y con esta fórmula pues podemos empezar a obtener la gráfica, que pues con esto me indicó pues el espacio y la cantidad de gráficos que quiero en mi programa, y con este indico lo que quiero graficar. En este caso pues yo digo que es el comando para graficar en programa Scilab. B1, que me grafique B1, que sería esto, y que me grafique B2, que sería este resultado. Aquí pues le coloco lo que es el título del gráfico, entonces le ponemos gráfico 1. Aquí digo que le coloco al eje X, le coloco periodo, y al eje Y le coloco lo que es el voltaje o el pico. Eh, con este comando indico el gráfico, digamos el primer gráfico, que en este caso es B1, que es el voltaje de entrada, y el segundo gráfico, que es B2, que es el voltaje de salida. Entonces pues sigo explicando aquí. En este caso pues aquí, como nos indican la guía, se pide el voltaje de salida y el voltaje continuo.
donde pues igualmente en este caso ya sería lo que desee el usuario, y pues aquí se le solicita al usuario que ingrese el valor de voltaje continuo, y por medio de este ingreso pues cogemos eh, ese voltaje, lo multiplicamos por seno de x, y con esto le hacemos la suma al voltaje de salida que se obtuvo en la anterior, desde el anterior gráfico. Entonces pues aquí, según nos indica en la guía, que es la señal de salida del amplificador, que sería en este caso B2, versus la señal de salida, que sería B2, incluyéndole un nivel DC definido por el usuario. Entonces en este caso cogeríamos B2 y le agregaríamos el DC que el usuario quiere ingresar. En este caso pues igualmente el subblock, para indicarle que es nuestro segundo gráfico, que este es el espacio para el segundo gráfico. Aquí se le indica qué es lo que queremos graficar, que sería el voltaje de salida que obtuvimos en la primera parte, y el P3 yo lo fui señalando pues por voltajes nuevos. El B3, que sería pues lo que indicó el usuario, que en este caso sería eh, el voltaje continuo que el usuario indicó. Igualmente aquí se nombra el título, los ejes y el gráfico, la línea que quiero indicar cuál es, para que pues tengamos una mejor guía. De ahí empezamos con la señal de salida del amplificador versus la señal de salida incluyendo un ruido blanco. Igualmente pues a partir de eso pues continuamos con con la programación, pues a partir de los datos anteriores. Se toman esos datos anteriores y se aplican pues para que sea esta señal. Eh, Después de este pues hacemos por la última gráfica, que sería la señal de entrada al amplificador versus la señal de salida, incluyendo un desfase definido por el usuario. Igualmente como en la segunda parte pues se le solicita, pues en este caso ya sería un desfase, se le solicita al usuario que ingrese el valor de desfase. eh, se incluye, se hace pues la ecuación, donde cogemos el valor de desfase ingresado por el usuario, lo multiplico por el coseno de x, y a partir de eso pues le digo que B5 le ingresemos el resultado de este más B2, que pues sería la suma de la señal de salida, y pues como dice acá, señal de salida, y se le incluye un desfase definido por el usuario. Entonces a partir de esto pues hago la suma de eso, y pues lo mismo como se ha estado diciendo anteriormente, se indica pues lo que quiero graficar, que en este caso sería B2, la señal de salida, y B5, que sería la señal de que el usuario ingresó. Em, pues igualmente los nombres, el nombramiento de gráfico, ejes y las líneas. Bueno, a partir de esto pues ya con eso podemos continuar para empezar con la ejecución del programa. Aquí se ingresa el valor de voltaje. Voltaje de entrada podemos escoger que sean 5 voltios. Ingresa la ganancia del transistor, que serían 2 voltios. A partir de esto pues ya nos genera el gráfico. Pues como habíamos dicho, voltaje, el eje X, y periodo lo tengo como eje Y. Aquí tenemos pues para que podamos guiarnos un poco mejor con las líneas, que la línea azul, que el voltaje de entrada, que como he dicho le puse 5 voltios, y el voltaje de salida pues que ya sería con la multiplicación de la ganancia del amplificador, pues aumentaría 5 por 2, 10 a 10 voltios.
Bueno, pues para continuar, aquí como en la segunda parte pues solicita que el usuario ingrese el valor continuo. Yo puedo colocar, pongámoslo los 6 voltios. Pues aquí automáticamente me va a generar la señal del amplificador. De salida del amplificador pues inmediatamente aquí con el de ruido. Bueno, entonces en la parte yo le indiqué al usuario, el usuario me indicó que le ingresó 6 voltios y en este caso pues podemos observar que hay 6 voltios de más con respecto al gráfico de salida, que ahí habían 10, como habíamos mencionado anteriormente, los 10, y con los 6 voltios de más pues obtenemos 16 voltios. Esa es la parte del gráfico de con ruido, que pues se genera apenas obtenemos ingresamos la señal de voltaje, es continuo, y pues aquí el programa nos sigue indicando pues para hacer el último gráfico que necesita el valor de desfase. En este caso podemos colocarle un valor de 8, inmediatamente me genera el gráfico. Vamos aquí, listo. Ah, aquí podemos observar el desfase que hay desde la señal de entrada junto con la salida de desfase. Listo, ahí está, ahí tenemos los 4 gráficos solicitados del punto 2 según la guía. Muchas gracias.